Qué bendición y qué privilegio es poder estar compartiendo en este gran congreso EJAD. Bendigo la vida de David Acevedo y toda su familia y todo el ministerio, y bendigo la vida de todos los ROE que están unidos en EJAD, que estamos compartiendo este gran ministerio del Eterno, llevando el corazón de Yeshua HaMashiach a la gente, uniéndonos en el amor. Es para mí un gran privilegio poder estar compartiendo, siendo partícipe y también compartiendo la palabra en este gran congreso. Bendigo la vida de todos los que están conectados y reciban un saludo especial de mi amada esposa Ivonne García Saldaña. Es un privilegio estar compartiendo este tema que es seleccionado para este congreso, titulado Israel, linaje Kadosh del Eterno. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de una gran nación, un gran pueblo, una cultura muy especial. Nosotros somos Israel. Y si nos vamos al oriente y analizamos la historia de este gran pueblo, de esta gran nación, que tiene un trasfondo histórico tremendo, maravilloso, nosotros nos sorprendemos de que al paso de los años y los que conocemos parte de la historia, leemos de cómo tantos imperios se levantaron en aquel tiempo y desaparecieron en su totalidad, y hasta el día de hoy Israel, con una historia de más de 3000 años, está todavía firme. Es una gran nación con un territorio que ante la nación de los Estados Unidos, incluso ante la República Dominicana, es un lugar pequeño. ¿Cuántas veces cabe Israel dentro de la geografía de los Estados Unidos? Incluso el territorio de República Dominicana tiene casi 49,000 kilómetros cuadrados, pero Israel solo tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, es una nación poderosa en el mundo, es una gran nación temida por todos en el mundo, y todos deben conocer el porqué. Es porque Israel no es cualquier pueblo, no es cualquier cultura. Israel no es cualquier nación. Israel tampoco es una iglesia. Israel es un pueblo, es un linaje Kadosh, un pueblo escogido por el Eterno para revelarse a ese pueblo, y que a la vez este pueblo Kadosh, esta gran nación escogida por él, lo diera a conocer en el mundo. En Israel encontramos que hay un credo muy importante, y es que cuando se presentan al Eterno suelen decir: mi padre era un arameo errante a punto de morir. Mi padre era un arameo errante a punto de morir. Y mi padre fue llevado a Egipto, donde estuvo como esclavo, pero allí se multiplicó y fue una gran nación. Y luego fue sacado de la esclavitud de Egipto para ser una nación grande y una nación poderosa. Claro, este credo está hablando de Abraham, de Isaac y Jacob. Es donde está el comienzo, donde comienza toda la historia de esta gran nación llamada Israel. Israel es nuestro pueblo. Israel es nuestra cultura. Israel es nuestra nación. Nosotros somos Israel. Todos los que hemos abrazado a Yeshua HaMashiach, hemos aceptado el mensaje del Evangelio, somos parte de Israel porque somos injertados en el olivo. Él es el tronco. Y todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad tiene que ver con Israel. De Israel ha venido todo lo que hoy nosotros creemos
predicamos, enseñamos. La Biblia, la Torá viene de allá, el Salvador viene de allá, la promesa fue dada a Abraham y voy a leer en Bereshit 17, 1 al 8, Génesis 17, 1 al 8, todo comienza así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Elohim Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Todo comienza de esta manera. El Padre le aparece a Abraham, le da promesa y le dice que viva una vida intachable delante de él, porque a través de él iba a ser una gran nación. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona que viva como Abraham? Si leemos la historia, vamos a encontrar que Israel vivía en Ur de los Caldeos y el Padre le aparece a Abraham y le da la orden de que salga de medio de sus parientes, que salga de su territorio, que salga y deje todo para él llevarle a unas tierras que no conocía ni siquiera Abraham. Sigue diciendo, cuando el Padre le habla a Abraham, al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Elohim le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Además, cambiaré tu nombre. Siempre que el Padre va a tratar con alguien, siempre que el Padre escoge a alguien, tiene que haber cambio en esa persona. El Padre lo primero que le dice a Abraham, después de decirle su propósito, le dice: cambiaré tu nombre, porque el nombre tiene que ir acorde con la causa. El nombre no puede ser cualquier nombre puesto por cualquier persona sin propósito. El nombre tiene que ir acorde con el propósito que el Padre tiene con una persona, y le dice: cambiaré tu nombre. Ya no será llamado Abraham. Ahora tú te llamarás Abraham, y le coloca una H que no existía. Y nosotros sabemos que con esta H pues hay un cambio total, porque serás el padre de muchas naciones. Eso significa ahora el nombre que le fue puesto. Cambió de Abraham a Abraham, que Abraham significa padre de muchedumbre. Le está diciendo: en ti tengo el propósito para una gran nación, y esa nación es Israel. Y no solo Israel, sino que a través de Abraham, llamado el padre de la fe, luego también es alcanzado todo aquel que mediante la fe de Abraham y el linaje que llega hasta el Mashiach, todo el que cree es salvo. Entonces, ese pacto que el Padre hizo con Abraham pasa a Isaac, su hijo, y a su nieto Jacob. Por tanto, cuando hablamos del linaje, estamos hablando de una descendencia, estamos hablando de un ADN, estamos hablando de un plan perfecto que el Padre traza con Israel para que Israel sea una nación Kadosh apartada para él, un pueblo Kadosh. Y no solamente eso, no era simplemente porque Israel era el más importante, como dijo luego, sino porque la misericordia de él, el Padre, cuando tienes un propósito con alguien, él siempre escoge a alguien que no tenga ese renombre, no tenga mucha gloria, porque la gloria y la honra él la da, y él escoge lo vil y lo menospreciado para luego mostrar su gloria
y mostrar su poder. Por tanto, él continúa diciéndole a Abraham en esa promesa que le da: tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo, con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Eso es lo que ha pasado con Israel, que ese pacto que Adonai hizo con Abraham se cumple y no va a dejar de cumplirse, y él no va a tronchar ese pacto que hizo. Y quiero decir y aclarar lo siguiente: cuando se habla de un pacto, no es que hizo un pacto con Abraham de tú a tú, porque un pacto es un compromiso que hacen dos personas que están al mismo nivel, pero jamás el hombre podrá estar al mismo nivel de Adonai. Por tanto, cuando él habla de un pacto, está hablando: yo hago un pacto conmigo mismo para contigo, y yo te prometo que yo voy a hacer esto, esto y esto. Porque el pacto aquí no depende si una parte se arrepiente o no, sino que la parte única que tiene el compromiso, que nunca va a fallar por cumplirlo, es Adonai. Él usa el término pacto, pero ese pacto es consigo mismo, porque no está tratando con alguien a su nivel. Por tanto, entiéndase, esa promesa que el Padre le da a Abraham hasta el día de hoy es fiel y permanece, y él siempre lo ha dicho, y está en la Torá contemplado, que él nunca va a incumplir el compromiso que hizo con Abraham. Pasó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, y cuando llega hasta Jacob, ya ustedes saben la historia, cómo posteriormente, después de muchos desaciertos de Jacob en Betel, cómo el padre le aparece y allí le da un sueño, y allí también le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y ahí comienza el pueblo de Israel, ahí comienza entonces Israel ya como ese pueblo, porque ya el Padre en Jacob estaba anunciando a Israel. Por eso el pueblo de Israel dice, y tiene este decreto, este credo, dice: mi padre, no olvidan su origen, mi padre era un arameo y estaba a punto de fallecer, estaba errante. Nosotros venimos de un padre, venimos de una nación que no tenía fuerza, que estaba incluso a punto de morir, de una nación que estuvo esclava en Egipto, pero allí en Egipto se multiplicó y vino a ser entonces una gran nación. Siempre el Padre se glorifica de esa manera. Siempre el Padre escoge a lo menospreciado, a lo vil, para engrandecer su poder y su gloria, y para que ninguna persona vaya a tomarse la prerrogativa de creer que las cosas ocurren por ellos. Siempre, siempre todo será conforme al propósito del Eterno. Así que continúa diciendo: este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Elohim y el Adonai de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tu descendiente toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Elohim. Génesis 17, 1 al 18. Ahí comienza todo. Esta es la historia de Israel. Israel comienza con un hombre que primero estaba en Ur de los Caldeos, pagano, y el Padre en este hombre ve una gran nación y grandes naciones y multitudes de gente en todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro Elohim. Nuestro Elohim es poderoso, nuestro Elohim es grande. Bendito sea su nombre para siempre. Él es todopoderoso. Él no es limitado. Él todo lo puede
en el Shamaín, en la tierra y debajo de la tierra. Así que él le da estas palabras y estas promesas a Abraham, pero sigue la historia y luego Israel, ustedes saben que va a Egipto posteriormente y después los saca de Egipto. Y en Éxodo 19, 1 al 25, hay una confirmación de esas palabras que el Padre le da a Abraham. Y cuando están en el desierto, entonces dice que el Padre habla a Moisés exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Elohim. Ahora Israel salía de la esclavitud, donde estuvo unos 430 años, y sale con mano poderosa. El Padre los saca con mano fuerte, y ahora Moisés está como su líder. Moisés utilizado junto de Aarón para sacarlo de la esclavitud, pero ahora están en el desierto y habían pasado Refidim. Recuérdense que Refidim fueron las aguas amargas donde el pueblo se quejó, donde murmuró y donde Moisés entonces toma una rama, la introduce en el agua y el agua se endulzó y ahí comienza la alabanza, el gozo, porque muchas veces el pueblo, cuando todo está bien, canta, se goza, usa el pandero, el piano, los instrumentos, pero cuando viene el momento difícil, tiende muchas veces el pueblo a murmurar. Pero aquí, en esta oportunidad y en este congreso, aquí todo mundo es persona que tiene emuná, tiene confianza, tiene fe. Los que están conectados de diferentes países del mundo, los bendecimos porque son personas de fe, nunca se quejan aunque las aguas estén amargas. Son personas que tienen en claro que nosotros somos un linaje escogido, somos Israel, somos un pueblo escogido por el Eterno, que venimos de lugares difíciles, de situaciones difíciles, pero ahí estamos creyendo. Por tanto, Moisés sube a la presencia del Eterno y el pueblo está allí esperando a Moisés para que luego continúe el viaje hacia esas tierras, hacia esa promesa que el Padre había hecho. Recuerden que cuando salen de Egipto no salen para quedarse en el desierto. Ellos salieron bajo una promesa de que las tierras que el Padre había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, esas tierras debían de poseer, porque incluso recuerden bien que antes de morir Jacob le pidió a José algo, y fue que cuando ellos subieran, que cuando ellos salieran, más bien, recordaran siempre esas promesas, que no olvidaran, porque antes de fallecer Jacob, él deja la encomienda, bendice a todos sus hijos, establece las tribus, y recuerden bien que luego José también, siguiendo la misma encomienda y yendo hacia la misma promesa, José también, antes de fallecer, él pide al pueblo, pide a sus hermanos que cuando se cumpla, recuerden que cuando llegara el cumplimiento de la liberación de Egipto y volvieran a las tierras que el Padre había prometido, no dejaran sus huesos allí en Egipto. Todos estaban enfocados, todos yendo en el hilo conductual. ¿Por qué? Porque todos estaban basados en la promesa que el Padre había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, antes de morir, Jacob bendijo a todos sus hijos, incluyendo los de José, y estaban establecidas las tribus, y también
José, después que fallece, deja esa promesa, y así ocurrió. Cuando salieron, los huesos de José fueron llevados, porque así, tal como él lo pidió, fue cumplido. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica a estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Les está diciendo: recuerden que yo he estado con ustedes, que he estado cumpliendo. Recuerden cómo los saqué de la esclavitud y los traje con alas de águilas. Cómo los saqué de allí con vuelos de águilas. Esto figurado porque no fue en aviones, como algunos dicen, ya que no existían los aviones en ese tiempo. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Escuchen bien, porque este es el tema. Israel, linaje escogido. Ahora el Padre en el desierto está hablando con este pueblo que fue sacado de la esclavitud y le está diciendo: si ustedes me obedecen, si ustedes permanecen siendo fiel, si ustedes cumplen mi pacto, si cumplen lo que yo le he dejado en la Torá, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ahí comienza el Padre a reconfirmarle el propósito de que ellos no eran cualquier pueblo, que ellos eran un pueblo especial para él, pero que ellos tenían un compromiso que debían cumplir. Les está diciendo: recuerden que yo he dado promesa, pero también recuerden que hay deberes que cumplir. Tienen un gran privilegio, les voy a dar las tierras, voy a cumplir mi palabra a Abraham, Isaac y Jacob, pero ustedes tienen que andar delante de mí con obediencia, con fidelidad. Los que somos miembros de Israel tenemos un libro de instrucción, se llama Torá, y nosotros debemos vivir conforme a la Torá. No debemos vivir conforme a nuestros deseos. Por tanto, las bendiciones están reservadas para nosotros, pero nosotros tenemos que colocarnos debidamente en el lugar, en el way, donde las bendiciones fluyen. Y continúa diciéndole: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Por esto es que no somos cualquier pueblo, somos gente de sacerdocio, somos gente que tenemos reinos, somos parte de un reino y tenemos un rey, y nuestro rey es Yeshua, Hamashiach. Por tanto, no somos cualquier pueblo. Israel es una nación Kadosh, es un pueblo llamado a ser Kadosh. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, bendito sea nuestro rey. Y nosotros tenemos en todo tiempo que vivir pensando quiénes somos. Por eso es que hay que recubrir la identidad. Hay mucha gente que no sabe quién es. Hay mucha gente diciendo que son salvos, que aman al Señor, pero todavía a la vez dicen que son gentiles. Y si son gentiles, entonces no son de Israel. Y si no son de Israel y son gentiles, entonces todavía son paganos. Nosotros tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que descubrir nuestra identidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, Yeshua vino para darnos libertad. Pero a la vez Yeshua vino para conectarnos también con ese linaje escogido que es Israel. ¿Cómo se puede obtener y cómo se puede entrar a ese linaje? Más adelante se van a dar cuenta porque voy a abundar un poco al respecto. Pero tenemos que conocer quiénes somos. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel.
Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Nosotros tenemos que recordar siempre lo que el Padre nos ha ordenado en la Torá. Y lo que nosotros sabemos es nuestro deber, nuestra responsabilidad, transmitirle eso al pueblo. Tenemos que transmitir eso a nuestros hijos. Recuerden que nosotros somos un linaje, una cultura de fe, una cultura de rectitud, una cultura de amor, una cultura kadosh. Y por tanto tenemos una gran responsabilidad de nosotros transmitir esto a nuestros seres queridos, a nuestra posteridad, como lo aprendemos también de Abraham, que transmitió esto a Isaac, su hijo, y de Isaac, que les transmitió el pacto, la herencia a Jacob. Y Jacob es Israel. Entonces, el Shalía Pablo nos habla al respecto cuando ahora ya se manifiesta el Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido, porque se le había prometido un Mashiach a Israel y se cumplió. Y al cumplirse, entonces, debemos conocer muchas cosas que algunos todavía ignoran y todavía estando o creyendo que están en el Mashiach, reniegan y no saben que son Israel. Nosotros somos Israel y también somos hebreos, porque la palabra hebreos viene de la raíz ibris, que significa del otro lado del río. Ya nosotros no estamos de aquel lado del río, ya nosotros estamos en Israel, porque de aquel lado del río están los gentiles. Por eso que dice los ibris, los que están de este lado del río, los que están en Israel, en el lugar Kadosh, bendito Rey. Así que vamos a ver qué dice y qué trata el Shalía, el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 1 al 21. Vamos a estar leyendo al respecto. Me doy un poquito de café y continúo. Perdón. Riquísimo. Siempre es agradable un sorbito de café cuando estamos dando la palabra, porque el café, aparte de ser muy rico, pues nos da energía, nos despierta. Y quiero que ahora escuchen muy bien lo que está tratando aquí el Shalía, el apóstol Pablo. Y me gozo de todo lo que está ocurriendo en este gran congreso. Y quiero felicitar a todos los que han expuesto, a todos los que están trabajando y los que están haciendo todo lo posible para que mantengamos esta unidad. Es una gran bendición estar unidos en Ejab. Así que adelante, David Acevedo, toda tu familia y ministerio, y a todos los que estamos, los consiervos que estamos aquí en Ejab. Cada día debemos unirnos más y más, porque pronto, pronto y muy pronto vendrá Yeshua HaMashiach por nosotros. ¿Qué trata el Shalía Pablo aquí a los de Filipo? Vamos a ver, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su emunat, su fe. Nunca me canso. Cuídense de esos perros. Uy, dice una palabra muy fuerte allí. Cuídense de esos perros. Está hablando de personas, no está hablando de los perros de cuatro patas. Está hablando de personas que persisten en vivir en el pecado, en la inmundicia, en el error. Y él, un poco ya incómodo por volver a repetir y repetir lo mismo, pues les habla un poco fuerte aquí los de Filipenses. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Eran personas que estaban contradiciéndolo a él y que estaban llevando un evangelio contrario.
Porque para nosotros ser parte de Israel ahora, ya no tenemos que recibir esa incisión que se hace. Y es lo que Pablo está tratando aquí, porque algunos estaban llevando este mensaje, que los que habían aceptado a Yeshua, que no eran de Israel, para ser parte de Israel tenían que circuncidarse, hacer esa incisión en el prepucio. Pero el Shalía le está diciendo, y había enseñado, que ahora nosotros tenemos nuestra herencia y nuestra entrada a Israel, no por la circuncisión del prepucio, que ahora nosotros entramos a Israel por medio de la circuncisión del corazón. Y por esto, este mensaje, por esto, esta enseñanza, Israel es un linaje escogido, es una nación Kadosh, es un pueblo adquirido por Adonai. Pero en Yeshua HaMashiach nosotros entramos a Israel porque Él es el Mashiach prometido para Israel. Y ya muchas de las cosas que se hacían antes de Mashiach, ya ahora en Mashiach están completas. Por tanto, nosotros ya no tenemos que hacer muchas de las cosas que antes, y todavía lo hacen los que no han aceptado a Mashiach, hacíamos, porque ya nosotros somos en Mashiach parte de esta nación Kadosh, pero sin todos los rituales y cosas que ya Él cumplió. De ahí que nosotros tenemos que tener entendimiento de quiénes somos y cuál es nuestro linaje. Continúa diciendo, pues, los que adoramos por medio del Ruach HaKodesh a Elohim, somos los verdaderos circuncisos. O sea, los verdaderos circuncidados somos los que adoramos al Mashiach. Confiamos en lo que Yeshua HaMashiach hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Les está diciendo, yo soy un genuino cumplidor de la Torá, porque yo soy un verdadero israelita, le está diciendo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la Torá judía. Les está diciendo, mire, este es mi background. Así que no me estén contradiciendo, no estén llevando palabras retorcidas, y hay que tener cuidado, porque también se da eso de que mucha gente le causa tropiezo a los otros y quieren que se esté practicando cosas que ya no tenemos que practicar, y era lo que aquí el Sharia Pablo estaba contrarrestando en aquellos que estaban perturbando a los colosenses. Por tanto, él continúa diciendo, era tan fanático que perseguía con crueldad a la Kehilat, y en cuanto a la justicia, obedecía la Torá al pie de la letra. Le sacó el background. Les está diciendo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Yeshua ha hecho. No podemos invalidar el poder y la obra del Mashiach por ritos y ceremonias que muchas personas todavía quieren tener. Que si no tiene el talí puesto, que si no tiene aquello, que si no tiene lo otro, que si no tiene la kippah. Recuerden que ya nosotros estamos en el Mashiach. Estamos bajo autoridad de Mashiach. Tenemos al Ruach HaKodesh, y eso es lo que el Sharia Pablo está tratando aquí con ellos. Y les está diciendo, no crean ustedes que son más fieles, más consagrados que yo. Les está diciendo, miren, este es mi background. Bendito el Rey por siempre.
vamos a entender que ahora nosotros somos Israel, pero que no ha sido porque nosotros practicamos todas las costumbres de Israel, de los judíos, sino por medio del Mashiach, quien murió, resucitó y nos compró a precio de su propia sangre y nos dio introducción y herencia entre el pueblo de Israel, el pueblo Kadosh, bendito sea su nombre. Oh, me gozo en gran manera. Mediante el Mashiach, nosotros fuimos injertados en el olivo genuino. Ya nosotros fuimos circuncidados en el corazón. Ya nosotros somos el templo. Ya nosotros somos el altar. Ya nosotros somos la ofrenda. Entiéndanlo. Vamos a entenderlo cada día. No se trata ni siquiera del altar en el templo, que mucha gente dice, cuidado, porque ese es el altar. No, miren, nosotros somos el templo. El altar es nuestro corazón, nuestra alma, en donde nosotros llevamos y presentamos el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Ya no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, kadosh, agradable al Eterno. No es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer como ritos. Hay personas que incluso quieren volver a poner todas esas cosas que habían, que Yeshua cuando vino la confrontó. Recuerde cómo él en Shabbat sanaba a las personas y lo criticaban los fariseos, los escribas. No, que no se debe sanar en Shabbat. Y hay personas que todavía quieren volver, retroceder a esas cosas. Y él le decía, ¿qué es más importante? ¿Qué se puede hacer en Shabbat? ¿El bien o el mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ese hombre que tiene una mano seca. Miren, ¿por qué están criticando a mis talmidín, a mis discípulos? Porque están despegando espigas porque hoy es Shabbat. Yo soy el Señor del Shabbat. Y vamos a entender esto, porque hay mucha gente que tiende a volver atrás y volver a traer muchas cosas que ya esas cosas Yeshua vino y las cumplió. Tenemos que guardar, tenemos que descansar y reposar y respetar el Shabbat, pero en el contexto que nos ha tocado, porque ahora nosotros ya no tenemos que circuncidarnos, ya nosotros no tenemos que evitar encender fuego, nosotros no tenemos que ahora dejar de caminar porque no podemos pasar de tantas millas. Cuidado, no podemos caer en eso. Ya nosotros somos parte de ese pueblo Kadosh, pero con el Mashiach. Bendito Rey por siempre. Ahora, el Mashiach está en nosotros, como dice el mismo Shalía. Ya no vivo yo. Ahora Mashiach vive en mí. Y si Mashiach vive en mí, yo voy a hacer lo mismo que él hacía. Yo voy a sanar en Shabbat. Y yo no voy a cohibir a nadie de no comer en Shabbat, por favor. Bendito Rey. Abran el corazón y abran los oídos. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el significado del valor de conocer a Yeshua HaMashiach, mi Señor. Antes yo creía que esas cosas tenían mucho valor, dice el Salía. Antes yo incluso perseguía y mataba y consentía en matar por esas cosas, pero ahora yo veo que lo que tiene sentido ahora es el amor a Mashiach, es el consagrarme y amar a la gente. Ahora entiendo que no debo perseguir a la gente. Ahora entiendo que no debo criticar a la gente, ni apartarme de la gente como si yo fuera más importante. Ahora entiendo que ahora la grandeza está en honrar a Mashiach, en amar a Mashiach. Y cuando amo a Mashiach, entonces voy cumpliendo toda la Torá. Antes creía que esas cosas tenían mucho valor, pero ahora veo que el valor está en el amor al Mashiach y el amor a mi prójimo. No puedo criticar ni dañar a mi prójimo porque no se pone tal cosa, porque no ora como yo, porque no actúa como yo, porque no habla como yo, porque no sabe hebreo como yo. Cuidado con eso, porque tampoco se trata del idioma. Se trata del idioma del amor, del idioma Kadosh, del idioma del corazón, porque idioma puede hablar cualquiera, pero el idioma no es quien salva.
el lenguaje espiritual, el lenguaje de la integridad, el lenguaje de una vida Kadosh. Por eso somos llamados a ser una nación Kadosh, un linaje escogido con un sacerdote o un sacerdocio Kadosh, el sacerdocio de Melquisedec en Yeshua HaMashiach. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice el Sharia, por medio de obedecer las leyes y mandamientos. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Yeshua. ¿Qué está diciendo? Todas esas cosas que se habían puesto por encima, porque recuerden que por encima de la Torá se pusieron cerca sobre cerca. ¿Para qué? Con el temor y para que la gente no transgrediera, no brincara la cerca, le pusieron mucha cerca, y por eso cuando Yeshua vino, él los reprendió diciendo: ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes mismos no la tocan ni siquiera con un dedo. Y esas fueron las reglas, mandamientos y leyes que Yeshua confrontó. No fue la Torá en sí, sino todas las leyes, ordenanzas que se habían establecido por encima. Y él confrontó todas esas cosas. Pues, continúa el Sharia diciendo, la forma en que Elohim nos hace justos delante de él se basa en la fe, en la emuná, en Yeshua HaMashiach. Quiero conocer a Yeshua y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero conocer al Mashiach y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Aleluya. Eso es lo que tenemos nosotros que desear. Desear experimentar el poder de Mashiach en nuestra vida. Ese poder que lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que nos hace a nosotros entonces capaz de nosotros actuar en rectitud, sin doblez, sin caídas y levantadas todo el tiempo, sin estar criticando y juzgando cosas que son insignificantes. Quiero sufrir con él y a participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Continúa diciendo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Yeshua HaMashiach primeramente me hizo suyo. Aleluya. Al Yeshua HaMashiach hacerme suyo, yo tengo entrada franca a Israel. Soy parte de Israel, porque ahora ya no vivo yo, ahora Yeshua vive en mí. Aleluya. Y ahora yo tengo que caminar sobre sus huellas para vivir como él vivió, para juzgar las cosas como él las juzgó y para comportarme como él se comportó y para tener la misma actitud que él tuvo. ¿Cuál? La actitud del amor, la actitud de obediencia, la actitud de fidelidad. Por tanto, nosotros tenemos que saber que somos una nación Kadosh, somos un pueblo Kadosh, somos un pueblo que nos llamó el Eterno y nos dio entrada a este pueblo para que vivamos vidas Kadosh, en un sacerdocio Kadosh. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, el sacerdocio de Yeshua. Ahora ya no ministramos como antes en sacrificios de paloma y de tantas cosas. Ahora nuestro sacerdote es diferente. Ahora nosotros intercedemos en la presencia del Eterno, presentamos en oración a la gente. Tenemos un sacerdocio muy distinto. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual nos llamó por medio de Yeshua HaMashiach. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas.
si ustedes difieren en algún punto, si ustedes tienen problemas y dificultades, estoy seguro de que Elohim se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenda de lo que siguen nuestro ejemplo. Salía Pablo está diciendo, mírenme a mí, léanme a mí. Miren cómo yo viví y aprendan de los que tienen rectitud, de los que tienen estabilidad. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos del madero del Masías. Van camino a la destrucción. Cuidado que nosotros no creyendo que estamos siendo perfectos, pues hagamos que otros tropiecen. Tenemos que vivir vidas K2. Su Elohim es su propio apetito. Se jactan de que son personas que tienen sabiduría y que tienen muchas cosas. Su Elohim es su propio apetito. Debe Elohim ser el deseo de todos nosotros. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. O sea, muchas personas piensan que están haciendo lo correcto, que ellos aman a Elohim, pero en sus deseos hay otras cosas que son malas, que avergüenzan. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Allá tenemos la firma donde vive el Señor Yeshua HaMashiach y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador y tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, al igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá y pondrá todas las cosas bajo su dominio. Es la esperanza de todos nosotros que Yeshua regrese para que esas debilidades, para que esos apetitos que no son Elohim, aunque a veces se cree que mis deseos y todo están de hacer su voluntad, pero hay gente que dicen una cosa y con sus hechos muestran otra. Nuestro deseo debe ser hacer la voluntad de Elohim. También el Shalía Pedro nos dejó estas palabras para que entendamos quiénes somos y recobremos nuestra identidad. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros antes no éramos pueblo del Eterno. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero bendito sea Yeshua HaMashiach, porque mediante su sangre, mediante su amor y su poder, ahora nosotros tuvimos entrada a ese pueblo K2, a ese linaje, a esa nación K2, a ese pueblo adquirido por Adonai. Bendito sea Yeshua HaMashiach, porque ahora nosotros tenemos franca entrada, ahora tenemos derecho, ahora tenemos reposo y ahora somos Israel. Nunca baje la cabeza y nunca cierre su boca. Usted y yo somos Israel porque somos Efraín volviendo a casa. Somos Efraín volviendo con las goyines, con las naciones, con los redimidos por el Mashiach, hasta llegar a estar eternamente y para siempre con el Señor. Y recuerden que nos aguardan 1000 años de reino en la nueva Jerusalén, aquí en la tierra, pero cielo nuevo y tierra nueva,
porque todo lo que vemos hoy pasará por un gran proceso. Que el Padre Eterno nos bendiga en gran manera. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y me regocijo de este gran congreso. Shalom Alejem. Bendiciones para todos.